Shabbat Shalom, queridos hermanos, buenas noches. Espero que hayan tenido un inicio de Shabbat bueno, de mucha bendición con sus familias y aquellos que invitaron a alguien, ¿verdad?, a su casa, pues que también hayan pasado un tiempo bueno. Esta semana tenemos la porción Naso y Naso traduce como levanta, eleva o toma. Y esta, como estábamos conversando al principio, es la segunda porción de la Torá del libro de Números. Naso es la quinta, la 35ª lectura de la Torá, o sea, de todo lo que hemos venido estudiando. Y esta porción Naso es una palabra que literalmente, o sea, tiene esas tres traducciones, pero la más cercana es levantar. Entonces, viene de la primera palabra, ¿verdad? Del segundo verso en hebreo, que podría traducirse literalmente para decir, levanta las cabezas de los hijos de Gersón. Entonces, hemos aprendido que esto es una expresión idiomática, que lo que quiere decir es, haz un censo, un conteo de los hijos de Gersón. Hay otro verbo que es linsoa, que es uno de los que se pasean a lo largo de toda la Torá. Y esta palabra linsoa tiene múltiples significados, tales como elevar, cargar, inclusive hasta perdonar. Y es clave para que nosotros podamos entender las características de un así, de un buen líder. Entonces, esta porción termina con el censo de los levitas, o sea, la anterior hablo, terminó con el censo de los levitas y se mencionaron las responsabilidades de la familia de Coat. Y hoy, entonces, vamos a ver cómo continuamos con el censo de las dos familias que nos quedan y cuáles son las responsabilidades que se le otorgaron a ella. También el ritual para una mujer sospechosa de adulterio, las leyes del voto de Nazareo, la bendición sacerdotal y las ofrendas que los jefes de las 12 tribus trajeron para la dedicación del altar. Entonces, la lectura de esta semana, Naso, es la porción más larga de la Torá. Tiene 176 versículos y la lectura comienza con una continuación del censo levita y una discusión sobre cuáles son los deberes de cada familia levita. Entonces, esta porción vamos a ver que tiene 18 preceptos, pero para el día de hoy solamente 3 de ellos continúan rigiendo en nuestros días. Que el que está impuro no entre en el santuario y que debemos confesar los pecados cuando nos arrepentimos. El tercer precepto es que los sacerdotes bendigan cada día al pueblo. Entonces, vamos a dar por iniciado el comentario del estudio de esta noche y en la primera aliyá vemos al Eterno que le informa a Moisés de los deberes del tabernáculo de las familias levitas de Gersón y Merari. Cuando el pueblo viajaba, la familia de Gersón transportaba los tapices, los velos, los cobertores del tabernáculo, mientras que la familia Merari llevaba sus componentes estructurales, o sea, como las vigas, las tablas y los pilares. Y se da un recuento final de la familia levita de Coat, aquellos entre las edades de 30 y 50 años, según la orden del Eterno, mencionado al final de la lectura de la semana pasada. Entonces, de Coat vimos que habían 2.750 hombres entre la edad de 30 y 50 años que estaban disponibles para ejercer su función como levita. Ahora bien, el total de la familia de Gersón eran 2.630 y la familia de Merari 3.200. Así que el gran total
de levitas elegibles para transportar el tabernáculo, para ejercer su función, eran de 8,580. Ahora, la presencia, ¿verdad?, del Eterno adornaba el tabernáculo. Ya el tabernáculo había sido inaugurado en este punto. El Eterno le instruye al pueblo a expulsar a ciertos individuos de en medio del pueblo que estaban ritualmente impuros dentro del campamento. Y a la mayoría de ellos solo se les prohibió entrar en el área del tabernáculo y sus alrededores inmediatos. Solo el que era afectado con Sará era expulsado del campamento totalmente. Y aquí vamos a ver cómo se analiza la restitución y las ofrendas del tabernáculo y más adelante del templo, que se requería de alguien que roba a un hermano y luego jura falsamente para mantener su inocencia. Si uno roba a un converso que luego muere sin dejar herederos, la restitución debía hacerse con un sacerdote. También se incluye en esta sección el mandamiento de confesar verbalmente los pecados. Hermanos, no podemos venir a un proceso de teshuvá, de arrepentimiento completo, si no hay confesión verbal de pecados. Entonces, el derecho de una persona a seleccionar a un sacerdote de su agrado, a quien también dar los diversos dones sacerdotales necesarios. Vemos que es una porción que tiene mucho en lo que nosotros debemos profundizar. Es una porción, hermanos, que tiene mucho para cada uno de nosotros hoy día. Recordemos que estuvimos hablando la semana pasada de la importancia de nosotros en cada porción ver dos cosas. ¿Qué veo en esta porción que aprovecha para mí? Y lo segundo es cómo la pongo por obra. Entonces, como estamos viendo, Nazó significa levanta, como una referencia al versículo que dice, levanta la cabeza de los hijos de Gersón por sus casas paternas según sus familias. Levantar la cabeza, como ya vimos, es una forma idiomática en hebreo para expresar nuestro concepto de lo que nosotros conocemos como hacer un censo. En otras palabras, hacer un conteo de personas específicamente. Y aquí, en la parashá, nos está hablando específicamente de las familias de los levitas, que tendrían la responsabilidad directa de atender los asuntos del tabernáculo, cuando éste era movido del lugar y también cuando era establecido en el lugar en donde tenía que llegar. Entonces, el contenido de esta porción se puede resumir en, primero, el recuento de las familias de Gersón y Merari y la asignación de sus trabajos, la limpieza del campamento, leyes de restitución, las leyes de los celos, las leyes del nazareo y la bendición arónica. Y por último, que debemos dar de manera voluntaria y gozosa. Entonces, esta parashá nos habla de múltiples cosas como el censo y según los sabios, si alguien veía el proceso de la mujer sotá y consideraba fríamente el impacto de ese exceso de vino, podría considerar tomar un voto nazareo. Aquí los jajamín, o sea, los sabios, encuentran conexiones entre uno y otro tema que nos dejan grandes lecciones para nuestra vida. Las leyes de la Parashá Naso no son la excepción, ya que contienen verdades eternas para nosotros hoy día y nuestra vida. Y a pesar de que diversas de estas leyes, de estos mandamientos, no pueden cumplirse porque en este momento no hay un templo en pie, podemos aprender de los principios de la Torá. Uno de los temas más interesantes de esta porción es el voto de nazareo, en hebreo nazir. Y recordemos, no podemos confundir un nazareno,
que significa alguien que es de origen de Nazaret o discípulo judío de Yeshua de Nazaret. Muchos detalles del voto lo hacen muy interesante y su significado espiritual lo hace un tema necesario para estudiar en nuestras vidas. La palabra hebrea nazir simboliza literalmente consagrado. El nazir tomaba un voto especial de santidad simbólica y adicional al Eterno para hacerle completamente apartado y servirle. Y este voto podía ser temporal o podía ser permanente, o sea, para toda la vida de aquella persona. Leemos en la Torá sobre las restricciones de este voto. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse al Eterno, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento para el Eterno. Será santo, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para el Eterno, no se acercará a persona muerta. Entonces, la Torá explica que un voto de pureza y de consagración estaba disponible a todo hijo de Israel. Tanto hombre como mujer podían hacer este voto, hermanos. El mismo consistía en apartarse de cuestiones comunes, tales como las celebraciones o con fiestas con vino, e incluso hasta las mismas uvas. Además, el nazir, hombre o mujer, no podía cortar su cabello, o sea, no podía pasar navaja sobre su cabeza como señal de consagración. El no pasar navaja sobre su cabeza era simbólicamente equivalente a decir, este hombre o esta mujer están tan consagrados a Dios que no tienen ni siquiera tiempo para su belleza personal. Está totalmente imbuido, concentrado en servirme. Aparte de esto, la cabellera larga también representaría una especie de turbante natural que simbolizaba que el nazareo era similar a un sumo sacerdote entre el pueblo. Estas personas eran muy amadas y muy respetadas dentro del pueblo de Israel. Si bien es cierto, no tenían las obligaciones de sacrificios, ni tampoco podían usurpar el lugar de un hijo de Aarón. En cierto sentido, el nazir era como un cohen, o sea, como un sacerdote. Incluso la Torá le adjudica ciertas obligaciones similares a las del sumo sacerdote, en términos muy equivalentes a este. Podemos también observar esto en el texto que habla sobre las obligaciones rituales del nazir en torno a contacto con cadáveres y el de el Cohen Gadol o sumo sacerdote. Entonces ahí leemos todo el tiempo que se aparte para el Eterno, no se acercará a persona muerta, ni aún por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana. Podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Entonces, todo el tiempo de su nazareato será santo para el Eterno. Entonces, no podía salir del santuario ni profanaría el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios estaba sobre él. Esto era el sumo sacerdote. O sea, fíjense la similitud. Entonces, la gran diferencia es que un sacerdote podía impurificarse por la muerte de un familiar cercano, pero el nazareo no. Entonces, esto es para que podamos ver cuál era la diferencia. El nazir debía ser una persona respetada en virtud de su apartamiento a Dios. Sobre él o ella recaerían mandamientos de pureza ritual, también ceremonial, similares a los de un sacerdote, pero el nazir
no podía usurpar la función de sacerdote. El profeta Amós menciona que los nazareos estaban supuestos a ser respetados. Él lo menciona aquí en su libro, juntamente a los profetas. Cuando los días de su nazareato se cumplían, el nazir debía ofrecer un holocausto, una ofrenda de paz y una ofrenda de purificación, o sea, una jatá, y hacer que sus cabellos fueran puestos juntamente con la ofrenda de paz. El mensaje era que su consagración subía en olor grato delante de Hashem. El mensaje del voto de Nazareo era evidente. No importa si no eres una autoridad establecida por no tener un linaje sacerdotal, no importa si no eres juez de la nación, no importa si no eres un rey. El Eterno daba esta provisión para cualquier persona del pueblo que quisiera consagrarse para él. Entonces el Eterno nos valora y podemos apartarnos para él y tener más intimidad en su presencia. Si queremos, podemos dedicarnos de una manera especial a servirle y darle un tiempo de intenso escudriñamiento y reflexión espiritual, no solamente a la Torá, sino también a nuestra vida, a nuestra relación con él. Si bien es cierto, no podemos usurpar a las autoridades que están establecidas dentro del pueblo, podríamos ser consagrados especial para él y nuestra función, nuestro trabajo en este periodo, subir a él con olor de incienso agradable. Entonces, los nazareos más famosos en la historia de Israel son Samuel y Sansón, pero también sabemos que Juan el Bautista era nazareo. En la última ocasión, no solamente se nos dice aquí en la porción que era un nazareo, también un nazareo era Rab Shaul. ¿Cómo sabemos esto? El relato de Hechos 18:18, Hechos 21 del 24 al 25 nos lo comenta. Dice que él pagó los gastos de otros jóvenes judíos creyentes que cumplían su voto de nazareo. ¿Por qué él tuvo que hacer esto? Porque muchas personas estaban dudando de la lealtad de Pablo a la Torá. Entonces, los gastos de todos los sacrificios no eran en absoluto algo para tomarse a la ligera. Si miramos, el nazareo tenía que traer sacrificios y Pablo costeó los sacrificios de estos jóvenes. Entonces, el libro de Números aquí nos dice lo que se tenía que ofrecer por persona. Miren lo que tenía que traer. Dice, una ofrenda al Eterno, un cordero de un año, sin tacha en holocausto, y una cordera de un año sin defecto en expiación, y un carnero sin defecto por ofrenda de paz. Además, un canastillo de tortas sin levadura, de flor de harina amasadas con aceite y hojaldres sin levadura untadas con aceite, y su ofrenda y sus libaciones, y el sacerdote la ofrecerá delante del Eterno y hará su expiación y su holocausto. Tomando en cuenta esto, hermanos, consideremos que eran 4 jóvenes. Los gastos de aquel voto debieron haber sido altos. El voto nazareo que Pablo y los jóvenes cumplieron aquel día es una de las máximas pruebas en favor de que Pablo siempre cumplió con la Torá, nunca se apartó de la Torá, como se enseña hoy día. Entre los primeros discípulos judíos de Yeshua, Jacobo, Pablo, Pedro, Juan, más consideraban la Torá obsoleta o abolida después del Mesías. Jamás, hermanos. Jamás. Es más, Santiago o Jacobo en aquella oportunidad exhorta a Pablo a quitar toda duda sobre su observancia de la Torá diciendo, haz pues esto que te decimos, hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir el voto. Entonces,
Él le dijo, tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos entonces comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la Torá. Hechos 21 del 23 al 24. Juan el Bautista parece haber sido también nazareo, según nos describe los pasajes de Lucas 1:15, donde se nos dice, porque será grande delante de Dios. Entonces, no podían beber vino, no podían beber sidra, eran llenos del Ruach HaKodesh o el Espíritu de Santidad, aún desde el vientre de su madre. Parece ser que incluso el voto nazareo era considerado altamente loable por el líder del movimiento de los apóstoles, o sea, por Yeshua. Santiago, el hermano del Eterno, dice, según nos dice Jacob Hasadik, el hermano de Yeshua, dice que fue un nazareo que invertía muchas horas de su tiempo orando en el templo de Jerusalén por el perdón del pueblo. Y Eusebio nos dice, citando a Egesipus, que Santiago no bebía ni licor ni comía carne, ni tampoco había pasado navaja sobre su cabeza. Eso él lo cuenta en su libro Historia Eclesiástica 2:23-4. Entonces, claramente, aquí la descripción de Eusebio es la de un voto nazareo, incluso con algunas normas autoimpuestas por Santiago, como no comer carne. Entonces, la consagración del Eterno era algo delicado, hermanos. Un voto, mire, eso no se puede hacer al azar. Era algo que cuando usted lo hacía, tenía que cumplirlo. Había normas que debían cumplirse y debían seguirse al pie de la letra. Pero no solamente eso, sino que el voto, cuando usted lo iniciaba, debía concluirlo. Yeshua tomó un voto de nazareo al final de su vida cuando dijo, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Y según la Mishnah, esta declaración contaba como una proclamación de voto de nazareo. Entonces, Daniel Lancaster, él es un estudioso de la escritura, acertadamente que para un voto de nazareo se necesitaba decir algo como seré un nazareo como Sansón o me abstendré de vino y jugo de uvas y poner un límite de tiempo. Este historiador dice, de acuerdo a los estándares de la Mishnah, las palabras de Yeshua, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid. Esto, de acuerdo a la escritura, constituye un voto de nazareo legal. Entonces, aquí es muy posible que él tenga mucha razón. Si esto es cierto, podríamos decir que una razón más para creerlo es la popularidad que le otorgaba a la persona el voto de nazareo. Esto tiene que dejar un mensaje grande en nuestra vida. ¿Por qué? No porque la persona estuviera buscando honor, honra y gloria, no, sino porque en realidad cuando una persona tomaba este voto, se consagraba totalmente al Eterno. Entonces, creemos que la falta de un rol de liderazgo es impedimento para una genuina participación en el plan redentor del Eterno. ¿Cuándo estamos buscando la santidad y estamos andando en ella? ¿Qué parte estamos teniendo en rectificar el mundo y ser un ejemplo para los demás, un ejemplo de justicia, de amor, de compasión? Aunque hoy los judíos no podrán hacer voto de nazareo porque no hay templo, a cada uno de nosotros, los que amamos al Eterno, puede ser un sacerdote moral o espiritual, ya eso lo hemos aprendido. Y a pesar de que no tenemos linaje de Aarón o un nombramiento en la comunidad, si usted dice y si yo digo que nos estamos apartando para el Eterno y queremos consagrar nuestra vida para Él,
debemos caminar de acuerdo a nuestras palabras. Las palabras hemos aprendido que tienen poder y cada cosa que nosotros decimos vamos a tener que dar cuenta. Nada que se diga se puede decir como si fuera una palabra vana y mucho menos cuando estamos haciéndole un voto al Eterno. Entonces, es por eso que en Yom Kippur tenemos la oportunidad de cuando hemos prometido algo y no lo hemos podido cumplir, rectificar, pedir perdón. Y ahí podemos darnos cuenta la importancia y la seriedad de hacer un voto. Si usted dice que va a ayunar por cierta cantidad de días, cúmplalo. Mire, mejor no lo haga, mejor no lo hable. Usted si todavía no está seguro de poder hacerlo, usted puede hablar con el Eterno y decirle, Padre, yo quiero hacer esto. Guíame, pero no se comprometa hasta que usted no esté seguro de lo que usted va a hacer. Porque un voto es serio. ¿Qué es el tribalismo? Es una forma de organización social basada en tribus. Y hasta que no entendamos esto, vamos a perder mucho de lo que está sucediendo en toda esta narrativa que hemos estado viendo en el libro de Números. En nuestra civilización occidental, las formas de tribalismo son generalmente desconocidas. Nosotros no conocemos esto. Y es importante entender que el tribalismo es moralmente neutral. No es ni bueno ni es malo. Es una estructura muy natural de la sociedad para el mundo antiguo. Era la estructura que dominaba el mundo entero hasta la época medieval en Europa, porque se basaba en lazos familiares y lazos de sangre que siempre han sido instintivos, intuitivos y poderosos para la humanidad. Esta es la razón por la cual el pueblo de Israel se dividió en 12 tribus, a pesar de que todas provenían del mismo padre, Jacob, quien luego se le cambia el nombre a Israel. Entonces, en el capítulo 4 de este libro que estamos estudiando, el primer clan de los levitas que se contaría en este nuevo censo eran los coatitas. Y esto es diferente del primer censo. ¿Por qué? Vamos a recordar un poco. En el censo anterior se contaban los levitas desde un mes de nacido. El clan de Gersón fue numerado primero porque Gersón era el primogénito entre los hijos de Leví. Probablemente la razón por la cual los coatitas reciben prioridad ahora en este censo es porque este clan, después de que el sacerdote preparó y empacó los objetos del tabernáculo, los coatitas llevaban los objetos más sagrados y por lo tanto los más delicados. Además, Aarón y Moisés, como líderes del pueblo, pertenecían al clan de Coat. Por lo que esto les dio a los coatitas un importante estatus dentro de la tribu. Entonces, hasta este punto, yo me preguntaba, ¿cuál es la diferencia entre un sacerdote y un levita? Hay muchas personas que todavía se confunden aquí. Recordemos algo, hermanos. La familia de Leví fue seleccionada por el Eterno y apartada para una función especial. Ahora bien, la relación entre los sacerdotes y los levitas había sido definida por el Eterno. O sea, la tribu se divide dentro de ella en dos. La familia de Aarón era la única que iba a ejercer como sacerdote y de él iban a nacer los sumos sacerdotes. El resto de las familias iban a ser levitas y iban a asistir a los sacerdotes en las funciones en el tabernáculo y más adelante en el templo. Habían claras diferencias entre ellos y ninguno podía usurpar el trabajo del otro. Por ejemplo, vamos a seguir hablando de los coatitas. Cuando el campamento se iba a mover, los sacerdotes eran los que entraban, preparaban el arca, la cubrían,
y hasta que no estuvieran cubiertas y debidamente preparadas, los coatitas no podían entrar. Una vez que entraban, todavía el sacerdote tenía que quedarse allí. Miren lo delicado que era el trabajo de la familia de Coat. Ellos no recibieron ni carretas ni bueyes porque ellos tenían que transportar el arca en sus hombros. Entonces, después de que Aarón llevó al pueblo a la apostasía en el becerro de oro en Éxodo 32:25, pero Marley, ¿cómo que Aarón? Claro, hermanos. El pueblo comenzó a pedir y él les dijo, traigan el oro. Él pudo haberse negado, pero no lo hizo. Entonces, los hijos de Leví cubrieron el honor del Eterno, porque cuando se postraron para adorar el becerro de oro, ellos fueron los únicos que no lo hicieron. Esta demostración de fidelidad es lo que puede explicar parcialmente el por qué el Eterno les entrega esta labor tan honrosa, esta labor de tanta santidad. El papel de los levitas como ministros del tabernáculo, que se detalla claramente aquí en el libro de Números, se anticipó cuando estudiamos Éxodo 38:21, donde colaboran en la construcción del tabernáculo bajo la supervisión del hijo de Aarón, Itamar. En las leyes preparatorias de la marcha para el desierto, el Eterno separa a Leví de las tribus y se encargó de desmantelar, transportar y erigir el tabernáculo. Los hijos de Leví acampaban alrededor del tabernáculo y servían como una especie de pared o cojín, para tener una idea, para proteger a las otras tribus de la presencia del Eterno si se levantaba su ira. ¿Por qué? Porque a ellos se les exigía un nivel más alto de santidad. Entonces, eso los amenazaba si entraban en contacto impensable con la tienda sagrada. O sea, estoy hablando del pueblo en general. Los levitas tenían prohibido servir como sacerdotes, un privilegio que, como hemos aprendido, bajo pena de muerte, era exclusivo de los hijos de Aarón. Ellos estaban dedicados a un ministerio auxiliar para los sacerdotes, especialmente con las tareas manuales de cuidar el tabernáculo. Además, realizaban un servicio importante para las otras tribus al actuar como sustitutos de los primogénitos de cada familia a quien el Eterno tenía derecho en vista de ser primogénitos. Entonces, ¿qué perdonó al primogénito de Israel durante la celebración de Pesach en Egipto? Como representantes del primogénito de las tribus, los levitas formaban parte del principio trascendente de representación, por lo cual se puso en práctica el concepto de un pueblo totalmente dependiente del Eterno y totalmente entregado a él. Entonces, número 440 dice que incluso los contados de ellos por sus familias, por la casa de sus padres, fueron 2,630. El número total de los levitas de la familia de Gersón fue de 7,500. Sin embargo, solamente 2,630 podían servir en el tabernáculo, el 35% de todos los hombres. Números 444 dice, incluso los que estaban contados de ellos según sus familias eran 3,200. Entonces luego vino el conteo de la familia de Merari, que fue de 6,200. Sin embargo, de estos, solamente 3,200, como acabamos de ver, podían servir en ese momento en el tabernáculo. Entonces, cada una de las familias de Leví tenía funciones específicas. Los hijos de los grupos familiares de Coat fueron Amiram, Izar, Hebrón y Uziel. Y estaban a cargo de la transferencia de los muebles una vez que los sacerdotes los habían cubierto cuidadosamente, que eran los únicos que podían tocarlos. Los abrigos fueron
supervisados por Eleazar, hijo de Aarón. O sea, los grupos familiares de Gersón eran Libni y Simi, y ellos cuidaban las mantas, las cuerdas, las cortinas, bajo la supervisión de Itamar, hijo de Aarón. Los grupos familiares de Merari eran Macli y Musi, y los hijos de Merari se encargaban de transportar y erigir la estructura del tabernáculo y su patio. Entonces los levitas comenzaron a servir desde los 25 años. ¿Pero por qué si la escritura dice 30? Porque ellos pasaban por un periodo de entrenamiento y ya entonces a los 30 años estaban listos para ejercer su función hasta la edad de 50, cuando entraban en una especie de semi-retiro con obligaciones limitadas. Puede haber sido un periodo de aprendizaje, como acabamos de ver, de 5 años, porque aparentemente, como hemos visto, la responsabilidad total de los levitas era de suma importancia y muy delicado. Entonces, ellos tenían que pasar por ese proceso de entrenamiento. La responsabilidad levítica de representar a las personas, o sea, los primogénitos, también tenía privilegios. Aunque no tenían herencia en la tierra, los levitas eran apoyados por los diezmos del pueblo, mientras que los sacerdotes recibían las partes. También de las ofrendas que no se consumieron en los sacrificios, los primeros frutos del ganado mayor y menor, y también el diezmo levítico. Pero ¿cómo así? Claro, hermanos, los levitas tenían que darle diezmo a los sacerdotes. Ocasionalmente, tanto los sacerdotes como los levitas compartían el botín de las batallas. Además, a los levitas se le permitía residir en 48 ciudades separadas para su uso. Alrededor de cada ciudad se definió un área de pastoreo que era exclusiva para ellos. Entonces se enfatiza fuertemente a los israelitas hacia los hijos de Leví, quienes tuvieron que participar en la alegría de las tribus, en sus diezmos, en sus ofrendas y en sus festivales principales, especialmente el de las semanas y la de tabernáculos. O sea, sabemos que uno de los nombres de la fiesta de Shavuot es la fiesta de las semanas. Entonces, los levitas que se dispersaron por todo el territorio debían compartir por igual tanto el ministerio como las ofrendas con los que residían en el santuario central. Mientras que aquí en el libro de Números, al llamar el Eterno hijos de Aarón, característicamente, ¿verdad? Deuteronomio no usa con frecuencia la expresión sacerdotes levitas, pero es una expresión que también está correcta. Usted puede decir sacerdotes, como también puede decir sacerdotes levitas. ¿Por qué? Porque ellos eran parte de la tribu de Leví. Entonces, el código deuterocanónico asigna numerosas obligaciones, además del cuidado del santuario. Miren todo lo que ellos hacían. Servían como jueces en casos que involucraban decisiones difíciles. Estoy hablando de los sacerdotes, ¿eh? Regulan el control de los leprosos, se encargaban del libro de la Torá, ayudaban a Moisés en la ceremonia de renovación de pacto. Dentro de la familia de Coat, el oficio de sumo sacerdote, ya sabemos cuáles eran las funciones porque él era el ungido del Eterno. Y este sumo sacerdote, esta función, fue ejercida por el representante más antiguo de la familia, primeramente Aarón y luego Eleazar, y más adelante por la descendencia de ambos. Cada hombre recibió un cargo, una responsabilidad y un deber. Y es de suma importancia en la estructura, hermanos, de cualquier organización, que cada persona conozca la descripción de su trabajo con precisión. Cada miembro de una organización sabe cuál es su papel, qué debe hacer. No hay oportunidad de conflictos internos o instrucciones en las áreas de responsabilidad de otros. Por lo tanto, vemos aquí que el respeto mutuo y la cooperación mutua
se logran mejorando las probabilidades de cumplir con los propósitos y los objetivos en una organización y en este caso el pueblo. La unidad es la fuerza impulsora que nos une en Yeshua. Entonces, por la gracia del Eterno, se nos ofreció esta salvación que vino del sacrificio en la cruz hecho por nuestro Adón Yeshua. Y cuando se presentó la oferta de si deseábamos seguirlo o no, simplemente la aceptamos. Y al aceptarlo, se nos asigna un nivel especial de justicia y santidad sobre todos los demás pueblos aquí en la tierra. Nuestra salvación en Yeshua es un misterio. Marley, pero ¿por qué un misterio? Porque la pregunta es, ¿por qué yo? ¿Por qué usted? ¿Por qué no otra persona? Tal como lo fue para Abraham y para todos aquellos que el Eterno llamó, no es porque nosotros hayamos hecho nada para merecerlo. Simplemente Él le plació y en su gracia nos llamó a través de un silbido apacible, el cual escuchamos y seguimos. Israel es una nación completamente separada para el Eterno y el resto del mundo no lo es. Lamentablemente hoy muchos siguen enseñando que el Israel espiritual es el pueblo escogido de Dios y que Él desechó a Israel. Totalmente contrario a todo lo que vemos en la Escritura. Como tales, los israelitas nacieron en un estado especial, mayor que usted y que yo, porque ellos nacieron dentro del pueblo, nosotros fuimos llamados de las naciones. Pero eso no nos hace menos, porque hoy fuimos injertados en el pueblo de Israel por el sacrificio de Yeshua, con los mismos derechos, las mismas bendiciones, las mismas promesas de los hijos naturales, pero también las mismas responsabilidades. La tribu de Leví recibió un estatus sagrado ligeramente más alto que el resto de las demás tribus de Israel. Y la línea sacerdotal de Aarón recibió un estatus sagrado más alto que las otras familias y clanes que formaban los levitas. Hay algunos principios interesantes también que podemos seguir viendo aquí, pero el punto principal, hermanos, es no olvidarnos de que cada uno de nosotros tiene un propósito y tiene una función. El Eterno nos equipó con una diversidad de dones, de acuerdo a 1 Corintios 12, versículos del 4 en adelante. Y estos regalos, la entrega de la Torah en el monte Sinaí y luego en el derramamiento del Espíritu de Santidad en el aposento alto, en el templo, en algún momento después de la muerte de Yeshua, nos ha hecho diferentes, separados, y nos hacen personas especiales entre los pueblos de la tierra. Esta separación es lo que nosotros celebramos en Shavuot, la expresión física del pacto entre el Eterno y su pueblo, donde primeramente en el monte Sinaí, el Eterno quiso ponerla en nuestra mente y en nuestro corazón, pero ahí no se pudo. Lo se tuvo que hacer años más adelante en el aposento alto. Entonces, vemos, hermanos, que el Eterno siempre cumple sus promesas y las cosas se cumplen de acuerdo a lo que Él ya ha hablado. El campamento de Israel no podía ser contaminado. Eso también lo podemos aprender aquí. Y vemos que el primer campamento, o sea, dentro del pueblo de Israel, cuando estaban todos en formación, lo primero que se nos habla es de esa presencia del Eterno en medio de su pueblo. Es por esto que ellos tenían que guardar la santidad y la pureza
para que la presencia no se fuera. Y un punto muy importante en esta porción es la bendición sacerdotal. Número 6, del 22 al 27 dice, Adonai dijo a Moisés, habla a Aarón y a sus hijos y diles que así es como bendecirán a los hijos de Israel. Dirá a ellos que Adonai te bendiga y te guarde, que Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y te muestre su favor, que Adonai levante su rostro hacia ti y te dé su paz. De este modo, ellos pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel para que yo los bendiga. Entonces, Adonai te bendiga, te dé prosperidad material. Es una de las referencias a las bendiciones que estamos viendo aquí y que hacen una conexión con Levítico 26 y Deuteronomio 28, las cuales vienen no como resultado de la declaración verbal del sacerdote, sino como resultado de la obediencia. ¿Por qué? Porque el sacerdote lo único que hace es extender la bendición. Quien bendice es el Eterno, pero la bendición es recibida en nuestras vidas si estamos en obediencia, hermanos. Entonces, Mateo 6:33 dice, este es uno de los versículos que más me gustan, dice, buscad pues primeramente el reino y la justicia del Eterno y todas las demás cosas serán añadidas. Entonces, cuando en la bendición sacerdotal dice y te guarde, está hablando de protección, la bendición que se nos ha dado. El Eterno te mire con bondad y te favorezca, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Esa luz que emana del Eterno es su propia palabra. Por eso Yeshua dijo que él era la luz del mundo. Él es la palabra, la Torah viviente, cuya función es traer revelación sobre el Eterno y su voluntad. Salmo 119, 105 dice, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Aquí Yeshua, una vez más, está diciendo que él era la luz, esa luz que trae bendición para su pueblo. Entonces, esta bendición sacerdotal nos enseña varias cosas, hermanos. Primero, que el Eterno siempre está dispuesto a bendecirnos. Si nosotros no estamos recibiendo bendición, debemos revisar las áreas de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque esto nos está enseñando, y no solamente aquí. Fíjese que el Eterno siempre le dice a Israel, si tú me obedeces, serás mi especial tesoro. Y ahí comienza a decir todas las cosas buenas que él tiene para nosotros. Entonces, debemos analizar. Una cosa también, claro, es cuando nosotros estamos en lo que llamamos una prueba, un proceso. Eso es distinto, hermanos. Pero de acuerdo a la escritura y especialmente en el libro de Deuteronomio dice que si nosotros estamos en obediencia, las bendiciones nos siguen. Entonces el Eterno te bendecirá y te protegerá. El Eterno hará que su semblante se ilumine hacia ti. Escuchen eso. El Eterno te bendecirá y te protegerá. Esto trae muchas enseñanzas para nuestras vidas. Rashi dice que esta expresión, el Eterno te bendecirá, significa que nuestros bienes serán bendecidos. Es decir, es una bendición que tiene que ver con los bienes materiales. Se trata de una bendición que implica una abundancia, hermanos, de algo concreto que nos hace bien a nosotros. Es decir, no es una bendición material solamente
porque estamos mirando a Dios como si fuera un benefactor. No, no. Lo que esto nos está queriendo decir es, y por favor preste mucha atención a esto, es que las bendiciones del Eterno se ven físicamente. O sea, cuando usted es bendecido, las demás personas lo pueden apreciar. El bienestar material es una forma concreta de manifestar las bendiciones del Eterno en nuestra vida. Esa bendición no necesariamente es para todos en la misma cantidad, pero sí en calidad. ¿Por qué explico esto? Porque todos somos bendecidos y nuestras bendiciones vienen de la misma fuente. Ahora, recordemos que cada uno de nosotros tiene un propósito diferente. Entonces, si Él me bendice a mí económicamente, no es solamente para que Marley sea bendecida, no. Y eso es un grave error. Si Él me bendice a mí económicamente, es para que yo sea de bendición para otros. Por eso, las bendiciones no son las mismas en cantidad, pero sí en calidad. El Eterno es quien hace las cosas materiales y Él es el que hace que esas bendiciones materiales sean bendición, valga la redundancia. Por eso la escritura dice que sus misericordias, o sea, sus bendiciones, su provisión, son nuevas cada mañana. Una persona puede obtener con sus esfuerzos muchas cosas materiales, hermanos, pero esas cosas materiales a la larga pueden hacernos superficiales, pueden endurecer nuestro corazón y al final puede ser que eso que pudo ser una bendición termine siendo una maldición. Porque cuando nosotros no manejamos los bienes, las bendiciones que el Eterno nos da de la manera correcta, esto nos va a traer problemas porque recuerde que de todo vamos a dar cuenta. Entonces, toda esa bendición puede convertirse en maldición. Porque si algo material te aleja del Eterno, de la espiritualidad, de la gratitud, del camino de la Torá, de apegarnos a Él cada día más, no es una bendición entonces, es una maldición. Y hay una palabra que también a mí siempre me llama mucho la atención y es cuando el Eterno dice, recuérdate cuando te sacies, o sea, cuando tú estés lleno, cuando estés bien económicamente, no te olvides de mí. Entonces, si eso me está alejando a mí del Eterno, no es una bendición. Es por eso que la Torah nos dice que te bendiga y luego dice que te guarde. O sea, que te cuide de la bendición para que no se convierta en maldición. Y también la Torah nos dice, daré también hierba en tu campo para tus ganados y comerás y te saciarás. Entonces el versículo aquí está hablando de las bendiciones materiales concretas de las cuales estamos hablando y que el Eterno quiere darnos. Un ejemplo de esto, siempre las personas me dicen, Marley, pero yo aprendí en el campamento anterior que los alimentos se bendicen antes de comer. No hay ningún problema, hermanos. Usted puede bendecir los alimentos y puede dar gracias por los alimentos, pero la instrucción en la Torah es, después de que comas y te sacies, bendecirás a tu Adón, a aquel que te proveyó. El Eterno quiere que seamos personas bendecidas y que seamos abundantes, pero también que demos gracia a Él, gracias, que seamos agradecidos por todo lo que Él provee para nosotros. Él quiere la prosperidad de sus hijos. Y es por eso que seguidamente la Torah dice, guardaos pues
que vuestro corazón no se enfatúe y se aparten y sirvan a dioses ajenos y se inclinen a ellos. Lo cual nos enseña que cuando el hombre, y hermanos, miren, yo sé que muchos de ustedes van a estar haciendo así. Cuando una persona está en necesidad, mire, usted la ve que busca de Dios, se mete en los grupos de intercesión. Si puede entrarse en 20 grupos de intercesión, se entra en 20 grupos de intercesión y usted lo ve ahí activo. Pero ¿qué pasa cuando esa persona recibe lo que está buscando? Son muy pocos los que se mantienen. Inmediatamente reciben lo que buscaban, usted ya no los ve nunca más en los grupos de intercesión, ni ayunando, ni estando activo en las congregaciones. Deuteronomio 11, 15 al 16 nos enseña que cuando el hombre es bendecido por el Eterno, corre el riesgo de que esa misma bendición lo dañe y se transforme en maldición. Por eso el Eterno nos da estos recordatorios. Cuando la persona es pobre económicamente hablando, recibe todas las bendiciones que le llegan con mucha alegría, sin ponerse soberbio, pues conoce su pobreza, conoce su dependencia de Dios. Todo es un logro por el Eterno. Por poner un ejemplo, cosas tan simples como el alimento en la mesa, tener el dinero suficiente para pagar la luz, tener una casa, tener un carro. Usted ve a esa persona sumamente agradecida con el Eterno. Gracias, Padre, aunque esté comiendo pan solamente. Gracias, Padre, aunque lo único que tenga es un arroz vacío. Gracias, Padre, aunque lo único que tenga es una sopa con vegetales. Aquí podemos ver que la persona está contenta de recibir todas las bendiciones y reconoce la mano del Eterno sobre toda su provisión. Y de corazón se mantiene ahí, con un corazón agradecido. Pero cuando la persona se acostumbra a las bendiciones, en realidad ya no las ve como tal, ya no las ve como que vienen del Eterno. Cuando esta persona logra ascender a un nivel social económico muy alto, corre el riesgo de apartarse. ¿Qué pasó con Salomón? Si la persona no cuida su corazón de aquello que en primera instancia recibió como una bendición, esto se puede convertir en maldición. Pero esto se debe al corazón de la persona. Por eso el Eterno nos está dando este recordatorio. Y yo no estoy diciendo aquí que debamos ser pobres, jamás. El Eterno quiere bendecirnos, hermanos, y que seamos abundantes en todo. Lo que estoy tratando de transmitir es que una vez que seamos bendecidos, debemos cuidarnos del orgullo, de la soberbia y de olvidarnos de quién fue que nos dio esa bendición. Entonces, cuando la Torah dice que el Eterno te bendiga y te guarde, lo que nos está diciendo es que el Eterno te bendiga y te haga próspero en todas las áreas de tu vida, pero que también te guarde de que tu corazón cambie y se aleje de Él. Cada uno de nosotros recibe de la mano del Eterno lo que necesitamos. Y muchas veces recibimos más, hermanos, de aquello que necesitamos. Jamás pensemos que lo que tenemos es por nuestro propio esfuerzo, ni por nuestra propia inteligencia. Y les quiero comentar, le voy a poner un ejemplo hoy. En mi trabajo, hace ya unas semanas, me pusieron a hacer un entrenamiento y es un entrenamiento largo y no me dan tiempo para hacerlo aparte de mi trabajo regular. O sea, yo terminaba bien cansada. Y ayer llegué a un módulo en donde tenía que hacer un ejercicio
me ponían unos términos y yo tenía que, a base de ejemplo, buscar cuál era el término que iba de acuerdo con lo que se explicaba, con la explicación. Anoche no lo pude terminar. Será bien complejo. Y hoy cuando yo me levanté, yo le dije, Padre, ayúdame en esto porque tengo que pasar esto. Hermanos, y trataba y nada. Y yo seguía, Padre, esto no me va a ganar. Tú estás conmigo. Hermanos, y en el momento menos que yo menos me lo imaginaba, armé el ejercicio y me saqué el 100. Antes de eso, yo llegué incluso a pedir ayuda de otros de los compañeros mismos en mi mismo departamento. Y me dice una compañera, Marley, yo tengo 6 meses estancada y no he podido terminar el entrenamiento por eso. Oigan, hermanos, 6 meses. Bueno, después que ya lo logré, vengo y le escribo y le digo, llámame que lo logré hacer. Ella no lo creía. Cuando ella me llamó y yo le di las respuestas y ella vio qué pasó, me dijo, Marley, todavía yo no lo puedo creer. Y yo le dije, créeme que eso no fui yo, porque la gloria hay que dársela a quien tiene que darse gloria. Yo sé que yo puse mi confianza en él y él fue que me puso la estrategia, las señales en mi cabeza para que yo pudiera hacer ese ejercicio en menos de un día, cuando esa persona tenía 6 meses tratando. Entonces, ¿a quién hay que darle la gloria? Es a él. Eso no lo hice yo, eso lo hizo él. Él me ayudó para que yo pudiera seguir adelante y pudiera terminar ese entrenamiento. Todavía me faltan 2 módulos, pero ya estoy casi del otro lado, gracias al Eterno. Entonces, no pensemos jamás que las cosas las hacemos por nosotros mismos. Debemos darle gracias siempre de lo que obtenemos, de lo que somos, del aire que respiramos, de las fuerzas que nos mueven, de poder abrir nuestros ojos cada mañana, porque todo esto es un regalo. Y hermanos, a veces nos olvidamos de que ver, oler, poder percibir los sabores, oír, cosas que estamos dando por sentada cada día, hermanos, son un privilegio. Son parte de esa bendición que el Eterno nos da. Por lo tanto, todos los recursos que hemos obtenido, que Él nos ha regalado, muchas veces alguien viene y te trae un regalo y tú, ¿y esto? Es Él que lo pone en el corazón de la persona. Todas las cosas son una misma dádiva y un don inmerecido, un regalo inmerecido que viene de Él, como está escrito en Santiago 1:17. Y con esto termino. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Shabbat Shalom, hermanos. Hasta aquí la reflexión de esta semana. Espero que haya sido de mucha bendición como fue esta parashá para mí. Que tengan un hermoso Shabbat y que sigan gozándose mañana con su familia en sus congregaciones. Shalom, shalom.